Bien, vamos a continuar con la clase. Hoy vamos a ver algunos conceptos importantes del cálculo diferencial, sobre todo el cálculo diferencial vectorial y algunos que ustedes ya conocen de sus cursos de cálculo diferencial, pero los vamos a retomar porque los vamos a utilizar a lo largo del semestre. Entonces, hoy vamos a comenzar con esos conceptos. Y vamos a comenzar con límites y continuidad. Son los, son los conceptos que vamos a ver en las próximas clases durante esta semana. Algunos conceptos relacionados con límites y continuidad, que son conceptos de cálculo, pues, ¿no? Los conceptos importantes en el cálculo, tanto en el cálculo diferencial como en el cálculo integral, ¿no? ¿Sí? Vamos a comenzar por definir qué es un conjunto abierto. Bien, comencemos con la definición de un conjunto abierto. Consideremos un punto x0 que vive en un espacio vectorial de dimensión n en los reales y consideremos el escalar r también en los reales. Decimos que un disco abierto de radio r y centro en x0 se define como el conjunto de todos los puntos x tales que la distancia entre x y x0 es estrictamente menor a r. Eso significa que la norma 2 de la diferencia entre x y x0 es estrictamente menor a r. Y ese conjunto lo vamos a denotar por dr de x0, es decir, dr
de x0 es el conjunto de todos los puntos x que viven en un espacio vectorial de dimensión n, tal que la distancia que hay entre x menos x0 y la distancia la medimos a través de la norma 2, o la vamos a medir a través de la norma 2, ¿sí? Entonces la distancia que hay entre el punto x y x0 es estrictamente menor a el escalar r, ¿sí? Así es como vamos a denotar el disco de radio r y centro en x0, ¿sí? Como todo el conjunto de todos los puntos x que viven en un espacio de dimensión n, tal que la distancia que hay entre x y el centro de ese disco, x0 que también vive en un espacio de dimensión n, por supuesto, para que podamos hacer esta resta, como lo definimos cuando definimos la suma entre puntos, es estrictamente menor a r, donde la distancia la vamos a medir utilizando la norma 2, ¿sí? La norma 2 de vectores, ¿sale? Por ejemplo, si estamos en R, por ejemplo, sea x0 que vive en R, claramente de R de x0 pues va a ser todos los puntos x que viven en R, tal que la distancia que hay entre x y x0 va a ser estrictamente menor a r, ¿sí? Dado que x es un escalar, la manera en cómo se mide la distancia para escalares es a través del valor absoluto. Es decir, ¿cuál es el valor absoluto de menos 5? Pues es 5, es decir, la distancia que hay desde el origen hasta el escalar menos 5. ¿Cuál es la distancia que hay desde 0 hasta 5? También es 5. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la distancia que hay desde 0 hasta el punto 5? Pues 5, ¿no? Entonces, el valor absoluto nos permite medir la distancia para los escalares, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando nos encontramos en R1, ¿sí? En un espacio de dimensión 1, que somos escalares, no utilizamos la norma, utilizamos el valor absoluto, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en un espacio de una sola dimensión, y aquí está x, el eje de las x, si aquí está x0, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define un disco? Bueno, precisamente un disco es un disco abierto, pues van a ser todos los puntos x que se encuentran o cuya distancia desde x hasta x0 es estrictamente menor a r, es decir, la distancia que hay de aquí a acá es r, ¿sí? Pero claramente, como es el valor absoluto, también desde x0 hasta menos x, ¿no? Porque la distancia desde x0 hasta menos x pues también va a ser r, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto vale menos x? ¿Cuánto vale esta distancia? X menos x0. ¿Sí? ¿Cuánto vale cuánto vale esta distancia? Pues va a ser como este es más positivo, a ver cómo lo explicamos. Este es x menos x0, digamos, este es más positivo, y este sería x0 menos x, ¿sí? Y en valor absoluto, pues es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y esa distancia precisamente va a ser
va a ser R precisamente, ¿no? Entonces la distancia que hay desde x0 hasta x va a ser R, y la distancia que hay desde x0 hasta menos R también va a ser R. ¿Sí? Entonces todos los puntos que se encuentran desde menos x hasta x van a formar mi disco abierto, ¿no? Es decir, todos estos puntos que se encuentran aquí, todos esos puntos x que se encuentran desde menos x hasta x van a ser mi disco, van a formar mi disco de R, ¿sí? Mi disco de radio R y con centro en x0. ¿Sí? Todos los puntos x que se encuentran en los reales, ¿sí? Es un espacio de una sola dimensión, tal que la distancia que hay entre x y x0 es estrictamente menor a R. ¿Sí? La distancia que hay desde menos x hasta x0 pues también es R, ¿no? También es el valor absoluto de x menos x0, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Nada más que como este es más positivo que este, entonces este es x menos x0. Pero como este es más positivo que este, pues sería x0 menos x. ¿Sí? Pero al final de cuentas la distancia es la misma, ¿no? Como estamos tomando el valor absoluto, pues es precisamente el valor absoluto de esa distancia. ¿Y cuál es esa distancia? El valor absoluto de esa diferencia. ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuál es ese valor absoluto? Pues es la distancia, y es precisamente R. ¿Sí? Claramente desde x0 hasta x hay R, perdón, desde x0 hasta menos x hay R, desde x0 hasta x también hay una distancia de R. Por ejemplo, si x0 ahora está en R2, ¿sí? Si ahora x0 está en R2, entonces el disco de radio R con centro en x0 pues se lleva todos los puntos x que se encuentran en R2, tal que la norma 2 de x menos x0 es estrictamente menor a R. ¿Sí? ¿Cómo se ve este conjunto, o este disco de radio R y con centro en x0 en R2? Bueno, pues serían todos los puntos x en R2, es decir, de R de x0, serían todos los puntos x en R2, tal que la norma de x menos x0, que está dada por la raíz cuadrada del valor absoluto de x1 menos x10 al cuadrado, menos, perdón, el valor absoluto de x2 menos x20 al cuadrado, perdón, más, ¿no? ¿Sí? Esta raíz sería estrictamente menor a R. ¿Sí? Es decir, aquí estoy calculando la norma 2 de x menos x0, que es precisamente como x vive en un espacio de dos dimensiones, entonces sería la sumatoria del cuadrado de las componentes de cada uno de estos elementos. Entonces sería x1 menos x10 al cuadrado más x2 menos x20 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Es decir, si yo tengo un vector x que vive en un espacio de dos dimensiones, donde está x1 en el eje horizontal y x2 en el eje vertical, ¿sí? Y aquí está x0, ¿sí? Entonces mi disco serían todos los puntos que cumplen con esta desigualdad, ¿sí? Que la raíz cuadrada de x1 menos x10 al cuadrado más x2 menos x20 al cuadrado, ese sería estrictamente menor a R. O dicho de otra manera, que la
cuadrado de x1 menos x0 más el cuadrado de x2 menos x2 0 sería estrictamente menor a r cuadrada, ¿no? ¿Sí? Y donde x0 está aquí con coordenadas x1 0, x2 0. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿cuál es la ecuación o cuál es el conjunto de todos los puntos x que cumplen con esta desigualdad? Bueno, si fuera estrictamente esto igual a r cuadrada, pues sería la ecuación de un círculo con radio r, ¿no? Tendremos un círculo con radio r, ¿sí? Sería el círculo con radio r. Si esto fuera estrictamente igual a r cuadrado, pues sería la ecuación de un círculo con radio r, ¿no? Entonces, este sería sería la ecuación x1 menos x1 0 al cuadrado más x2 menos x2 0 al cuadrado igual, estrictamente igual a r cuadrado. Pero como estamos interesados en todos los puntos que cumplen con la desigualdad menor a r cuadrada, bueno, pues serían precisamente todos los puntos que se encuentran adentro del círculo, ¿sí? Sin tocar al círculo. Entonces, nuestro disco de radio R con centro en x0, pues serían todos los puntos que se encuentran adentro del círculo, ¿sí? ¿Sí? Es un disco, precisamente, ¿no? Es un disco con radio R y con centro en el punto x0 con coordenadas x1 0 y x2 0. Entonces, precisamente el disco, nuestro disco, serían todos los puntos x que se encuentran adentro de ese círculo, ¿no? Adentro de este círculo con radio R, ¿sí? Es por eso que a este conjunto abierto, o más bien dicho a este conjunto de R de R de x0 o de el disco con radio R y con centro en x0, se le conoce como un disco de radio abierto, ¿no? Por su forma para R2, ¿sí? Porque claramente en R2 tiene la forma de un disco, como lo conocemos, pues, ¿no? ¿Sí? En R3, pues sería el centro de una esfera, perdón, el centro, no. Un disco de radio R con centro en x0 sería el interior de una esfera, ¿no? ¿Sí? Es decir, la esfera sería el conjunto que se encuentra en la parte exterior de nuestro disco, mientras que el disco sería todo lo que hay dentro de la esfera, ¿no? Pero también se puede definir un disco para R4, para R5, para R6, para R7 y así para cualquier n arbitrario. Por supuesto que verlo gráficamente ya no es tan simple, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, se pueden definir bien para cualquier n, ¿no? ¿Sí? Para cualquier n positivo, pues. Pero su nombre viene pues de R2, ¿no? Porque para R2 sí es un disco, pues. ¿Sí? Muy bien.
Bien, consideremos un conjunto que vive en algún espacio vectorial de dimensión n, o algún conjunto subconjunto del espacio vectorial de dimensión n en los reales. Decimos que U es un conjunto abierto cuando para cualquier punto x0 que se encuentra en ese conjunto U existe algún r mayor que 0 tal que podemos definir un disco de radio R y concentro en x0 y ese disco se encuentra contenido en nuestro conjunto. Es decir, claramente nuestro disco es un subconjunto de U. ¿Sí? Por ejemplo, consideremos un espacio en R2 y normalmente los ejemplos se hacen para R2, dado que es fácil de representar el espacio R2 en el pizarrón, ¿no? Sí, claramente aquí yo tengo un espacio en dos dimensiones y aquí está X1 y aquí está X2. ¿Sí? Entonces yo considero, por ejemplo, cualquier conjunto U que se encuentre en R2, ¿sí? Esto es R2, ¿sí? Entonces yo voy a considerar cualquier conjunto U, ¿sí? Mi conjunto U, ¿sí? Y vamos a decir que este conjunto U es un conjunto abierto, ¿sí? Para cualquier punto x0, que yo considere, por ejemplo, aquí está mi x0, ¿sí? Yo puedo definir para cualquier r mayor que 0 precisamente un disco abierto, ¿sí? Y ese disco abierto está contenido dentro de U. Si yo puedo para cualquier x0 que se encuentre en U definir un disco de radio R, ¿sí? Entonces, si todos los puntos x0 que se encuentran en U, o para todos los puntos x0 que se encuentran en U, yo puedo definir un disco abierto de radio R. Entonces, U forma un conjunto abierto. ¿Sí? Claramente, como se puede ver aquí, todos estos discos son subconjuntos del conjunto U, están contenidos dentro de U. ¿Sí? Puedo tomar, por ejemplo, otro punto x0 aquí y definir otro disco de radio R, ¿sí? Donde R es arbitrario, pues es un disco de radio R1, R2, R3, R4 en el punto x01, x02, x03, x04, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo definir muchos discos abiertos dentro de ese conjunto U para todos los puntos x0 que se encuentran en U. ¿Sí? Si yo puedo hacer eso para todos los puntos x0 que se encuentran en U, pues decimos que U es un conjunto abierto, ¿no? ¿Sí? Es un ejemplo para R2 y luego para R2 porque es muy fácil representarlo en el pizarrón, ¿no? ¿Vale? Es decir, un conjunto abierto U es aquel conjunto que incluye al menos un disco abierto de radio R para todos los puntos x0 que se encuentran en el conjunto U. ¿Sí? Y de aquí, pues precisamente se puede demostrar que
Claramente, para cada x0 en Rn y R mayor que 0, pues un disco de radio R con centro en x0 pues también es un conjunto abierto, ¿no? ¿Sí? Claramente, si ahora yo defino mi conjunto O como un disco, claramente para cada punto x0 dentro de mi disco va a haber va a haber contenido un número muy grande de discos de radios R menores al radio del disco original, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y de hecho, por ejemplo, si yo considero otra vez mi espacio R2, yo puedo definir un conjunto U como un disco con centro en x0, ¿sí? Y radio R, ¿sí? Y claramente este conjunto U, ¿sí?, va a tener contenido un disco de radio R y centro x0, ¿sí? Por lo que este conjunto, este disco de radio R y centro x0, pues claramente es un conjunto abierto, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Bien, definimos la vecindad de un punto X en un espacio vectorial de dimensión n como el conjunto abierto U que contiene al punto X, cualquier conjunto abierto que contiene al punto X, perdón, al punto X. Por ejemplo, en R2
R2, yo puedo definir para mi punto X0 una vecindad como un disco abierto de radio R. ¿Sí? Y entonces este disco de radio R con centro en X0 va a ser una vecindad de mi punto X0 para cualquier R mayor que 0. R puede ser tan pequeño o tan grande como yo quiera. Este disco abierto de radio R y centro X0, que por definición también es un conjunto abierto, pues va a ser una vecindad de X0. Claramente para R tan pequeño o tan grande como yo quiera, de manera arbitraria, claramente si yo hago este disco muchísimo más pequeño, pues va a tener una vecindad más pequeña, y si yo lo hago muy grande, pues va a ser una vecindad, pero más grande, ¿no? Si piensen, por ejemplo, en los vecinos que hay alrededor de su casa. ¿Sí? Claramente nuestra casa está definida en un espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? O el punto, las coordenadas de nuestra casa está definida por 3 dimensiones, ¿no? Latitud, longitud y altura, ¿no? Esas 3 dimensiones nos dan la ubicación espacial de nuestra casa, ¿no? Entonces yo puedo definir una vecindad de mi casa, un vecindario, a través de un disco abierto de radio R con centro en X0, donde X0 serían las coordenadas de mi casa y R sería el radio del disco en el cual yo estoy interesado en definir como la vecindad. ¿Sí? Puede ser una... quitemos por ejemplo la altura porque digamos que alrededor de mi casa todos tienen la misma altura, ¿sí? Pero yo voy a decir, ¿sabes qué? Si aquí está mi casa, en este punto está mi casa, pues yo voy a definir mi vecindario como un disco de radio R arbitrario y centro las coordenadas de mi casa. Así, por ejemplo, si mi colonia está en un radio de 1 kilómetro, entonces yo voy a definir a mi vecindad o a mi vecindario, el vecindario de mi casa, como todas las casas que se encuentran alrededor de mi casa en un disco de radio R, es decir, todas las casas que se encuentran adentro de este disco. Pero si yo le llamo mi vecindario a mi localidad, pues a lo mejor este radio va a ser más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, como yo vivo en una localidad que incluye varias colonias, pues yo puedo hacer este R más grande, es decir, toda la localidad donde yo vivo es mi vecindario, ¿sí? Es la vecindad de mi casa, ¿sí? Donde mi casa está definida por unas coordenadas X0. Pero si para algún estudio en particular yo estoy más bien interesado en el municipio, ¿sí? Entonces a lo mejor este R va a ser más grande, ¿no? Y entonces yo lo voy a llamar la vecindad de mi casa o el vecindario a el disco de radio R más grande que incluye a todo el municipio, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo voy a decir que el vecindario de mi casa o la vecindad de este punto X0 pues es un disco de radio R que incluye a todas las casas que se encuentran dentro del municipio, ¿no? ¿Sí? Y así podemos ser R tan grande como sea conveniente para nosotros, ¿no? O de manera arbitraria, pues, ¿no? Pero también yo puedo decir, mira, me gusta más la privacidad y entonces mi vecindario simplemente van a ser las casas que están a mi alrededor, ¿no? Entonces yo hago este R mucho más pequeño, ¿no? ¿Sí? R igual a, no sé, 50 metros, ¿no? Y entonces mi vecindario, la vecindad de este punto X0, que son las coordenadas de mi casa, pues va a ser un disco de radio R igual a 50 metros. Entonces seguramente van a ser un pequeño conjunto de casas que se van a encontrar dentro de este disco abierto, que por definición es un conjunto abierto, ¿sí? Las que se van a encontrar en la vecindad de mi casa, ¿no? Las que se van a encontrar en la vecindad de este punto X0, ¿no? Que va a definir en este ejemplo las coordenadas de latitud y longitud de mi casa, ¿no? ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, R puede ser tan arbitrario como nos convenga, ¿no? Tan arbitrario como se desee, pues, ¿no? Entonces el vecindario simplemente va a ser más grande o más pequeño, pero va a seguir siendo una vecindad, ¿no? ¿Sí? Una vecindad del punto X0 con radio R, ¿no? Porque va a estar definido a través de un disco abierto, que por definición es un conjunto abierto, de radio R y centro X0, ¿no?
Bien, ahora consideremos un conjunto A, subconjunto de un espacio de dimensión n. Decimos que un punto X en Rn es un punto frontera de A si toda vecindad de X contiene al menos un punto en A y al menos un punto fuera de A. Como definimos ahora un conjunto frontera o la frontera de A. Decimos que X es un punto frontera de el conjunto A, subconjunto de un espacio de dimensión n, si toda vecindad de X contiene un punto en A al menos y también contiene un punto fuera de A al menos. ¿Sí? Por ejemplo, consideremos nuestro nuestro disco en R2. ¿Sí? Bueno, déjenme primero definir nuestro conjunto frontera. Al conjunto frontera normalmente se le denomina como con este símbolo, ¿sí? Este símbolo que más adelante lo vamos a definir como una derivada parcial, pero aquí se utiliza para denominarlo como la frontera de A. ¿Sí? El conjunto frontera de A, ¿sí? Son todos los puntos X que se encuentran en Rn, tal que, ¿sí?, existe una vecindad de X que contiene un punto en A, al menos un punto en A, y también al menos un punto fuera de A. ¿Sí? Sí. Son todos los puntos X que se encuentran en Rn, tal que podemos definir un disco de radio R con centro en X, y este conjunto es subconjunto de A, ¿sí?, vamos a definirlo así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a un caso más simple, un ejemplo más simple, y luego venimos a nuestro disco. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a considerar un espacio en R nada más. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí tenemos nuestro punto X. Simplemente estamos en el espacio de los reales, es decir, tenemos solamente una dimensión. Y lo que queremos es definir un conjunto A tal que el punto X sea un punto en la frontera de A si toda vecindad de X contiene un punto en A, al menos, y también al menos un punto fuera de A. Entonces, definamos, por ejemplo, ese conjunto A como un disco de radio R, es un disco de radio R. Este es nuestro disco de radio R y centro en X. ¿Sí? Y mejor digamos que está el centro en X, es un disco de radio R con centro en X. Lo que queremos es definir puntos frontera. ¿Sí?
Bueno, los puntos frontera son todos los puntos X en R y van a ser donde este disco define mi conjunto A. Y esos puntos X en R van a ser puntos fronteras de A si para toda vecindad de X hay un punto que se encuentra dentro de este conjunto A y hay un punto al menos que se encuentra fuera de ese conjunto A. ¿Sí? Entonces, claramente, si yo defino este conjunto abierto como mi conjunto A, va a haber dos puntos para los cuales cualquier vecindad se va a encontrar dentro de A, pero también se va a encontrar fuera de A. ¿Sí? Y esos puntos precisamente son estos puntos externos. Vamos a llamarle a este punto el punto X. Este punto de aquí le vamos a llamar el punto X. Y ahora definamos una vecindad alrededor de este punto X. ¿Sí? Cualquier vecindad la vamos a definir como un conjunto abierto, como un disco, y a este disco en verde le vamos a llamar un disco de radio R1 y centro en X. Claramente este disco va a tener al menos un punto en A y un punto fuera de A. Entonces este punto X va a ser la frontera, va a ser un punto frontera de este conjunto A que está definido como un disco de radio R y centro en X0. ¿Sí? Pero este punto X también va a incluir la frontera. Este punto X también va a ser un conjunto, o perdón, un elemento del conjunto frontera. ¿Sí? Porque si yo defino la vecindad de este punto X como un disco de radio R2, disco de radio R2 y con centro en X, claramente este disco va a contener al menos un punto dentro del conjunto A, pero también va a tener un punto por fuera del conjunto A. ¿Sí? Entonces estos puntos X, vamos a llamarle este X1 y a este va a ser el punto X1 y este va a ser el punto X2, van a ser mis puntos frontera de este conjunto A. ¿Sí? Es decir, el conjunto A o la frontera de A va a tener como elementos el punto X1 y el punto X2. ¿Sí? Que son precisamente la frontera de este disco de radio R y con centro en X0. ¿Sí? Es decir, la distancia que hay de aquí a acá es R y también la distancia que hay de aquí a acá es R. ¿Sí? Entonces, para este conjunto A, los puntos frontera van a ser los puntos extremos de este disco. ¿Sí? Y va a ser este punto X1 y este punto X2. ¿Sí? ¿Sí? Porque los puntos frontera de este conjunto A van a ser todos los puntos que se van a encontrar en la vecindad de X, tal que al menos hay un punto que se encuentra en A y al menos hay un punto que se encuentra fuera de A. Y para estos puntos, para la vecindad de X1 y de X2, al menos hay un punto que se encuentra dentro del conjunto A, ¿sí? Pero también al menos hay un punto que se encuentra fuera del conjunto A, ¿no? Entonces, precisamente, es como vamos a definir la frontera de nuestro conjunto A, ¿no? Como todos los puntos que se encuentran en el mismo espacio que el conjunto A, tal que hay una vecindad. No, pero está mal, esta definición está mal, porque no todo el conjunto, no toda la vecindad se encuentra en A, ¿sí? O al menos una parte de la, al menos a un punto, más bien dicho, tal que tal que hay un punto X1 que pertenece a la vecindad
de X, pero al menos hay un punto, existe un X1 que se encuentra en la vecindad de X y al menos existe un X2 que no se encuentra en esa vecindad. ¿Sí? 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 Existe al menos un punto que se encuentra en esa vecindad y existe un punto que no se... otra vez, es al menos un X1 que se encuentra en la vecindad y está también en el conjunto A y existe un punto X2 que también se encuentra en esa vecindad, pero ese X2 no está en el conjunto A. Ahora sí está bien. ¿Sale? Entonces, como vamos a definir este conjunto, el conjunto frontera de A son todos los puntos X que se encuentran en una vecindad, para los cuales se puede definir una vecindad, ¿sí? Pero que al menos existe un punto que se encuentra en el conjunto A y un punto que no se encuentra en el conjunto A. ¿Sí? Muy bien. Y entonces precisamente para R, pues así como lo veríamos. Para el caso de R2, ¿sí? Si tenemos nuestro conjunto A definido por este disco de radio R y centro en X0, ¿dónde se encuentra nuestra vecindad? ¿Sí? Hay que recordar que nuestro disco serían todos estos puntos dentro del disco. ¿Sí? Este sería nuestro conjunto A. ¿Sí? Todos, nuestro disco serían todos los puntos X, todos los puntos X en R2, tal que X menos X0 al cuadrado menos X1 menos X1 0 al cuadrado menos X2 menos X2 0 al cuadrado es estrictamente menor a R al cuadrado. ¿Sí? Ese sería nuestro conjunto A. ¿Cuál sería nuestro conjunto frontera? El conjunto frontera serían todos los puntos X, ¿sí? Para los cuales se puede definir una vecindad en el cual existe un punto, existe al menos un punto que se encuentra dentro de nuestro conjunto A y un punto que se encuentra fuera de ese conjunto A. Si se dan cuenta, por ejemplo, si yo tomo este punto X